1 hora de duración y es la siguiente. Por parte del maestro José Roberto Rojas Robles, que nos trae el tema Técnicas básicas de fisioterapia respiratoria, aplicaciones clínicas. Les pido por favor que le demos un aplauso al maestro para que tome su posición por aquí. Gracias, maestro. Claro. Muchas gracias. Y pues un gusto por la invitación, un gusto compartir en esta ocasión con colegas, con terapeutas en formación, que pues estamos comprometidos con una intervención de calidad. Y bueno, en esta ocasión les voy a compartir justamente este tema, técnicas básicas de fisioterapia respiratoria, con un enfoque hospitalario. Y pues para empezar me gustaría dar algunos conceptos para que nos centremos en el tema. Pues es importante reconocer que la fisioterapia respiratoria es un pilar fundamental en el manejo integral de los pacientes con alguna neumopatía. Formamos parte del equipo de rehabilitación pulmonar, que una de las tantas definiciones que hay es justamente los servicios multidimensionales brindados por un equipo interdisciplinario para alcanzar un máximo nivel de funcionalidad por parte del paciente. Y por parte de fisioterapia respiratoria, pues son un conjunto de técnicas físicas destinadas a optimizar la ventilación pulmonar y mejorar la capacidad funcional del paciente. ¿De acuerdo? Nosotros abarcamos técnicas tanto de prevención como de tratamiento y estabilización de alteraciones cardiorrespiratorias de los distintos pacientes. ¿No? Ahora, hay diferentes clasificaciones de las técnicas de fisioterapia respiratoria. Es un poco heterogéneo este tema, pero vamos a mencionar las dos más importantes. Una que se publicó apenas hace 4 años y una dada por la bibliografía base que solemos utilizar. Tenemos la clasificación de técnicas de fisioterapia respiratoria de acuerdo al objetivo terapéutico. Y aquí encontramos a 3 tipos de técnicas. Técnicas de permeabilización de la vía aérea, dentro de las cuales encontramos técnicas que utilizan la gravedad, como el drenaje postural, que gradualmente pues está dejando de implementar por los pobres efectos que ha demostrado hasta el momento. Las técnicas por ondas de presión, como son las percusiones, la vibración, los dispositivos de presión expiratoria oscilante y las técnicas de presión positiva, como el CPAP, el BiPAP. También tenemos técnicas de relajación, como las técnicas de Jacobson, las técnicas de Schultz, de Caicedo, entre otras. Y tenemos finalmente las técnicas de reeducación respiratoria, dentro de las cuales encontramos la ventilación diafragmática, la ventilación dirigida, la ventilación lenta controlada, entre muchas otras técnicas. Nos vamos a dar cuenta que existen una gran diversidad de técnicas de fisioterapia respiratoria. Vamos a abordar las más importantes y vamos a tratar de explicarlas para que las conozcan o, si las conocen, las recuerden, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera clasificación. Tenemos esta otra clasificación que nos da William Christensen en el 2015, las técnicas por instrumentación, dentro de las cuales encontramos técnicas de fisioterapia respiratoria instrumentales y las no instrumentales. Dentro de las instrumentales, pues encontramos a las técnicas de presión positiva intermitente, a la inspirometría incentivada, tenemos a la respiración con presión positiva intermitente, la ventilación volumétrica difusiva y la ventilación percusiva intrapulmonar. Y dentro de las no instrumentales, pues justamente nuestros ejercicios ventilatorios simples, la ventilación dirigida, el drenaje postural, ¿va? Las maniobras de expansión torácica, las maniobras de tos asistida, entre otras. ¿De acuerdo? También encontramos aquí la aceleración del flujo expiratorio y el ciclo activo de la respiración. Bien, ahora,
vamos a mencionar justamente estas tres modalidades, las técnicas de reeducación y expansión pulmonar, y vamos a hablar acerca también de los ejercicios de entrenamiento de los músculos inspiratorios y el entrenamiento aeróbico general, que forma parte pues, de un programa integral de fisioterapia respiratoria. Recuerden que usualmente los pacientes neumópatas van a estar cursando con debilidad muscular, con problemas de expansión pulmonar, con secreciones traqueobronquiales, que muchas veces esto va a impactar en la clínica del paciente, en los laboratorios del paciente. Entonces vamos a tratar de aportar nosotros medidas que vayan paliando, vayan resolviendo estas disfunciones que presenta el paciente, tanto en una etapa aguda como en una etapa crónica. ¿De acuerdo? Y bueno, nuestra primera herramienta, que de hecho es la herramienta principal, nuestra base, son los ejercicios de ventilación diafragmática, ¿de acuerdo? Y es una herramienta base, ¿por qué? Pues porque básicamente cualquier otra intervención dentro de las técnicas no instrumentales se van a basar en una ventilación diafragmática. Entonces, es importante que el paciente conozca, aprenda y sepa realizar correctamente la técnica de ventilación diafragmática, que además es una respiración bastante simple, bastante básica, pero que requiere coordinación. Muchas veces el paciente batalla en este tema de la coordinación muscular. Entonces, ¿cómo es una respiración diafragmática? Pues básicamente tendría que ser nuestro patrón ventilatorio fisiológico, ¿de acuerdo? De repente nos enseñan la respiración tóraco-abdominal, ¿no? Con expansión torácica, muchas veces cuando hacemos actividad física, cuando hacemos ejercicio aeróbico. Sin embargo, nuestro patrón ventilatorio fisiológico es la ventilación diafragmática. ¿Ah? Recordemos que el diafragma es nuestro principal músculo inspiratorio. ¿Ah? Está inervado por su raíz representativa, es C3, está inervado por el frénico, y que fundamentalmente cuando el diafragma se contrae, este desciende, y cuando desciende, pues todas las vísceras abdominales son empujadas hacia abajo y empujadas hacia adelante. Entonces, fundamentalmente en eso debemos de trabajar con el paciente, en una inspiración por la nariz, lenta, tratando de dirigir el aire hacia la región abdominal. Y posteriormente ahí podemos hacer nosotros una pausa inspiratoria. La técnica oficial no nos menciona la pausa inspiratoria, en otras sí se integra, y posteriormente una expiración pasiva. Recuerden que la expiración es pasiva, no hay un músculo productor de la fase expiratoria, es un proceso que está dado por el retroceso elástico del tejido o del parénquima pulmonar. Entonces, una expiración pasiva, preferentemente con los labios fruncidos. ¿De acuerdo? Las posiciones ideales son en semi-Fowler o en Fowler, esto para que ayude la fuerza de gravedad al descenso del diafragma, y pues el descenso abdominal también que sea pasivo, que sea paulatino y suave. ¿De acuerdo? Con respecto a los protocolos de la dosificación, pues hay varios programas. Realmente nosotros nos debemos de fijar en el momento en la clínica del paciente, ¿de acuerdo? De hecho, pues en fisioterapia respiratoria siempre debemos de estar con nuestro oxímetro de pulso, que nos va a dar una retroalimentación en el momento de cómo está asimilando el paciente el ejercicio respiratorio. Y además que una de las ventajas del ejercicio respiratorio es que va a tener resultados en el momento, ¿de acuerdo? Si el paciente está con oxígeno suplementario a través de cualquier dispositivo que ustedes gusten, ya sea puntas nasales, mascarilla simple, reservorio, alto flujo, lo que ustedes gusten, y está saturando limítrofe, está a 90% de la saturación de oxígeno, y nosotros empezamos a realizar ejercicio ventilatorio. En ese momento, si el paciente lo realiza adecuadamente, si no está teniendo estas tensiones musculares adicionales, la saturación va a empezar a subir, ¿de acuerdo? De ahí también la importancia de los ejercicios de relajación. Es importante que el paciente esté en relajación para evitar el uso y la carga de músculos
accesorios de la respiración que van a tender a disminuir la saturación de oxígeno del paciente. Entonces les comentaba, la dosificación es variable, realmente nosotros vamos a estar ahí viendo al paciente como una referencia, podemos considerar de 5 a 8 ventilaciones. Si el paciente presenta disnea o hiperpnea, una hiperventilación con pausas y ir progresando en el entrenamiento ventilatorio del paciente. Entonces, es nuestro ejercicio principal, la ventilación diafragmática. Y ya después de ahí vamos a tener un montón de variantes, vamos a hablar de alguna de ellas. Tenemos la respiración con labios fruncidos, que este tipo de ventilación tiene una evidencia bastante significativa, fundamentalmente para combatir crisis de disnea, para pacientes con EPOC. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienden a retener el oxígeno, ¿va? Son pacientes que van a hiperinsuflar los pulmones. ¿Por qué? Pues porque el EPOC es una enfermedad obstructiva y por definición una enfermedad obstructiva es una enfermedad que ofrece o que va a oponer una resistencia a los flujos expiratorios. Entonces, una buena alternativa que nosotros tenemos son los ejercicios de respiración con labios fruncidos. ¿Por qué? Porque estos ejercicios nos van a generar una presión en la vía aérea, ¿va? Una presión que se ha medido en aproximadamente 5 centímetros de agua. ¿Y que en qué consiste esta respiración? Pues básicamente en una ventilación diafragmática, pero con los labios fruncidos, ¿de acuerdo? Yo ventilo igual, lento, profundo, por nariz, en patrón diafragmático. Recuerden, el patrón es los movimientos que va a tener todo mi tronco durante la ventilación. Entonces, en patrón diafragmático, es decir, proyectando el abdomen hacia adelante, y después expiro con labios fruncidos, como haciendo una forma de un besito. Y eso va a generar esta presión en la vía aérea periférica que va a evitar el colapso y vamos a permitir que el paciente pueda pueda expirar mayor cantidad de aire, que es una de las disfunciones que presentan los pacientes que tienen alguna enfermedad obstructiva. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los beneficios clave, va a prevenir este colapso de las pequeñas vías aéreas, va a generar esta retropresión en las paredes de las vías aéreas. Por otra parte, va a reducir el trabajo expiratorio. Al hacer una expiración con labios fruncidos, nuestra frecuencia respiratoria va a disminuir, ¿ah? Y con esto reduce el trabajo respiratorio, mejora la capacidad para el ejercicio y disminuye esta hiperinsuflación pulmonar dada por el atrapamiento del aire. Es fuertemente recomendada en pacientes con enfermedades obstructivas, ¿de acuerdo? Y que finalmente es una ventilación diafragmática en una variante, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes técnicas de expansión pulmonar. Hay algunas técnicas que son pasivas y hay algunas técnicas, o más bien activo-asistidas, y hay algunas técnicas que son completamente activas por parte del paciente. Y también depende del entorno clínico del paciente. Si nosotros tenemos un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, se puede trabajar expansión pulmonar, pero evidentemente ahí lo haríamos de forma pasiva a través de el ventilador, ¿de acuerdo? ¿Cómo qué? Pues como modificando los parámetros de la presión positiva al final de la expiración o la PIP, que es uno de los parámetros base de la ventilación mecánica. Pero si el paciente está reactivo, si es un paciente que sigue indicaciones, que está orientado, que clínicamente es activo, pues entonces podemos hacer ejercicios de respiración profunda y también pueden ser asistidos inclusive. El paciente inspira lo máximo, su volumen de reserva inspiratoria, es decir, yo estoy en mi respiración normal, ¿va? La habitual, y a partir de mi inspiración normal, inspiro todo lo que yo pueda, ¿va? Y le pedimos al paciente que inspire todo eso. Le vamos a dar mucha consigna verbal para que inspire más. Y una vez que haya metido todo el aire que pueda, hacemos una pausa inspiratoria, que esta pausa inspiratoria nos va a servir
para la distribución de este volumen, para que el volumen aéreo se distribuya fundamentalmente en los segmentos más basales, más medios, porque usualmente por cuestiones físicas, gravedad y demás, el aire suele concentrarse en ápices, en segmentos medios, hablando del pulmón derecho y en el lóbulo superior, en el pulmón izquierdo. Entonces, esta pausa inspiratoria nos sirve justamente para que haya una buena distribución del oxígeno en todo el pulmón y ya posteriormente hacemos una expiración pasiva. Recordemos que la expiración es pasiva, es dada por este retroceso elástico del pulmón, ¿no? Como los vemos en la imagen, también hay inspirómetros de volumen. Realmente los que han mostrado mayor efectividad y una mejor aceptación por parte del paciente son los inspirómetros de volumen, ¿de acuerdo? Porque, como su nombre lo dice, no dependen de flujos inspiratorios, no necesita el paciente tener fuerza importante en el diafragma o en los intercostales. Simplemente con estar metiendo un flujo constante, nuestro incentivador se va a mover y va a tener una retroalimentación visible el paciente sobre este flujo que está metiendo. No son flujo dependientes los incentivadores de volumen, son los más adecuados para el paciente, los que han tenido más evidencia hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces es el mismo mecanismo de los ejercicios de respiración profunda, pero con un incentivo visual, con una retroalimentación visual por parte del paciente. Y bueno, ya hablamos acerca de el PIP, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otro de los grupos importantes de técnicas de las cuales disponemos en fisioterapia respiratoria son las técnicas de aclaramiento bronquial. Todas estas técnicas para permeabilizar estas secreciones, para hacer permeables nuestras vías aéreas, ¿de acuerdo? Hay muchas técnicas, vamos a ver algunas de las que han mostrado mayor evidencia. Tenemos el ciclo activo de la respiración. Esta técnica básicamente combina una respiración relajada, controlada, con patrón diafragmático y ejercicios de expansión pulmonar. También agrega un tercer componente que es un componente importante, que es flujos expiratorios forzados. ¿De acuerdo? Tenemos tres partes en esta técnica justamente. Primero, el control de la respiración. ¿En qué consiste el control de la respiración? Pues básicamente en que el paciente domine la respiración diafragmática, ¿de acuerdo? Que sea capaz de ventilar con patrón diafragmático, en volumen corriente, ¿de acuerdo? Recuerden que nosotros tenemos distintos volúmenes y capacidades pulmonares, ¿verdad? El volumen en el que nos movemos, en el que se están moviendo ustedes en este momento, se denomina volumen tidal o volumen corriente. ¿De acuerdo? Este volumen es calculado por un par de fórmulas, pero de manera general, en promedio, un volumen tidal de una persona de unos 60 con 60 kilos es aproximadamente 500 mililitros, ¿va? Inspiración relajada, seguida de una expiración relajada. Ese es mi volumen tidal. Entonces, la primera fase de mi ciclo activo de la respiración, pues van a ser respiraciones diafragmáticas en volumen corriente, que el paciente pueda realizar esta ventilación, que domine este ejercicio y lo vamos a hacer con labios fruncidos. Recuerden que el realizarlo con labios fruncidos genera esta retropresión en la vía aérea, lo cual va a mantener la vía aérea más tiempo abierta, ¿de acuerdo? Una vez que el paciente haya realizado estas ventilaciones, ¿de acuerdo? Usualmente algunos protocolos marcan 4 a 8 ventilaciones relajadas. Después pasamos a ejercicios de expansión torácica, como el ejercicio anterior, la inspiración lenta, profunda, en volumen de reserva inspiratorio, ¿va? Que ya dijimos, volumen corriente es yo inspiro relajado, expiro relajado. Ahora, volumen de reserva inspiratorio es yo respiro, inspiro relajado y de ahí todo lo que yo pueda meter, ese es mi volumen de reserva inspiratoria. Entonces,
seguimos con esta fase, los ejercicios de expansión torácica, que fundamentalmente son ejercicios de ventilación diafragmática, pero en volumen de reserva inspiratorio. Y hago una pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos, que dijimos, esta pausa nos sirve ¿para qué? Pues básicamente para distribuir el volumen en todos los segmentos pulmonares. Y esto lo voy a realizar 2, 3 repeticiones. Es probable que al realizar estas inspiraciones profundas, el paciente perciba o incluso se escuche un borboteo, como una crepitación, ¿de acuerdo? ¿Y esto de qué nos habla? Pues básicamente de la concentración de las secreciones a vías aéreas centrales, ¿ok? Vamos a pedirle aquí al paciente que evite toser a toda costa, que inspire y que aunque tenga la sensación, no tosa, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que no se dispersan esas secreciones que ya nosotros juntamos. Y ya después de eso podemos hacer, hay 2 opciones, que el paciente ventile de forma relajada, ventilación diafragmática normal, en volumen tidal, unas 2 ocasiones para que descanse, o irnos directamente a la técnica de expiración forzada, que también se le conoce como técnica Hoff, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste esta técnica Hoff? Pues básicamente en una expiración forzada con glotis abierta. ¿Cómo es esta técnica? Pues fundamentalmente nosotros vamos a inspirar completo, todo, volumen de reserva inspiratorio, y el paciente lo que va a hacer es abrir la boca y hacer. Y esa es una maniobra de Hoff. Lo puede hacer 2 ocasiones seguidas y eso muy probablemente va a generar el reflejo tusígeno y ya el aclaramiento de esas secreciones bronquiales. ¿De acuerdo? Que también es importante, antes de pedirle que realice la técnica de Hoff, que nosotros le enseñemos a hacer la técnica de Hoff. ¿De acuerdo? Inspiramos completo, glotis abierta, vamos a entenderlo boca abierta, esfuerzo, fuerza en abdominales y expectora. ¿De acuerdo? Es una de las técnicas, el ciclo activo de la respiración, de las que más se utilizan. Además, tiene la ventaja de ser una técnica activa. Si el paciente la aprende, hay un buen entrenamiento por parte del paciente, el paciente lo puede estar realizando cada que sea necesario, ¿de acuerdo? Dentro de los parámetros sugeridos, ya les comenté, hay muchos protocolos, pero lo que se utiliza en promedio son 10 a 20 minutos del ciclo activo de la respiración, 2 a 3 veces al día, según lo requiere el paciente. Esta técnica pues ya tiene una documentada eficacia en bronquiectasias, en fibrosis quística, que además son pacientes hipersecretores. Son pacientes que constantemente están produciendo secreciones bronquiales y no van a dejar de producir secreciones bronquiales, ¿no? Dicho sea de paso, la mayor parte de los fármacos que se utilizan en el aparato respiratorio son fármacos paliativos, ¿de acuerdo? Es decir, no son fármacos que van a curar las enfermedades respiratorias. Y usualmente se van escalando esos fármacos, o son antiinflamatorios, o son broncodilatadores, o son mucolíticos que van a ayudar al paciente a que tenga una mayor permeabilidad de la vía aérea mientras dure el efecto del fármaco y va a continuar requiriéndolo. Entonces es importante justamente estas estrategias de rehabilitación, de fisioterapia, para que el paciente pueda estar haciendo estos drenajes, estos aclaramientos traqueobronquiales por él mismo, ¿de acuerdo? Tenemos 2 técnicas también importantes, el drenaje autógeno y la expiración lenta total con glotis abierta en infralateral o ELGOL, que también son de las técnicas que más se han estudiado. Por una parte, el drenaje autógeno es parecido al ciclo activo de la
respiración. Tiene 3 partes, tiene 3 fases mi drenaje autógeno, que también lo podemos entrenar a nuestro paciente y el paciente lo va a realizar y lo va a estar realizando cada que él tenga esta necesidad. Es una técnica en la que se controla el flujo expiratorio, se compone por 3 etapas y se va a estar jugando justamente con estas capacidades respiratorias. La primera parte pues es despegar estas secreciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fundamentalmente utilizando volúmenes bajos, ¿va?, y expiraciones prolongadas. Yo le pido a mi paciente y nuevamente está basado en la ventilación diafragmática. Por eso es importante, aunque es un ejercicio muy simple, es la base de todas las técnicas de drenaje bronquial. Entonces, al menos el del drenaje bronquial activo, porque hay técnicas pasivas. Entonces, aquí yo le pido al paciente, ¿sabes qué? Inspira poquito, haz de cuenta que tú vas a dividir a tu pulmón y vas a imaginar que vas a meter 1/4 parte del aire que puede contener tu pulmón, ¿va? Entonces, inspiras 1/4 parte, ahí te detienes y después vas a expirar con glotis abierta lo más que tú puedas expirar. Voy a poner un ejemplo, yo inspiro con diafragma 1/4 y expiro con glotis abierta como si ustedes quisieran empañar un vidrio más o menos. Todo lo que se pueda, ¿va? Y eso lo vamos a estar repitiendo. Algunos protocolos nos indican por repetición, algunos otros por tiempo. Es más viable por tiempo y lo recomendable es al menos 3 minutos de esta primera fase. Yo inspiro en volúmenes bajos, expiro con glotis abierta lo más que yo puedo. Y en ese momento es posible que el paciente escuche, que se escuchen estas crepitaciones, esos estertores finos a la expiración, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros expiramos con glotis abierta de forma prolongada, nuestra vía aérea se va haciendo pequeñita y eventualmente vamos a atrapar a la secreción y por ventilación colateral se van a empezar a empujar esas secreciones bronquiales. Entonces, tenemos esta primera fase, ya pasamos estos minutos, vamos con la segunda fase, la de acumular. ¿Y esta en qué consiste? Pues básicamente yo voy a solicitar al paciente que inspire pero a volúmenes medios. Yo ya le dije al paciente, imagina que llenas 1/4 parte del pulmón en la primera técnica. Ahora le voy a decir, imagina que llenas la mitad del pulmón. Igual, inspiración diafragmática y a partir de ahí voy a hacer expiraciones cortas. Inspiro, volumen medio, expiro, corto y que no tosa. Ahí ya se hizo grave la voz. Denme un segundo. Bueno, pues para que vean que sí funciona. Entonces, ya el paciente acumuló, ya hizo estas expiraciones, que evite justamente este reflejo tusígeno, que haga las expiraciones cortas, potentes, con activación de musculatura accesoria, abdominales. Otros 2 minutitos, podemos hacer que el paciente descanse un tiempo, algunas ventilaciones diafragmáticas relajadas. Si no está cansado, si el paciente puede realizar el ejercicio y las constantes vitales están normales, fundamentalmente la saturación de oxígeno, pasamos a la fase de evacuar. ¿Y en qué consiste? Básicamente una inspiración profunda, total, volumen de reserva inspiratorio y posteriormente maniobra de Hoff, lo que ya comentamos. Una tos de Hoff, que es esta expiración forzada con glotis abierta, ¿de acuerdo? Y esto es un ciclo. El paciente lo va a estar repitiendo constantemente. Lo recomendable para un drenaje autógeno es de 20 a 30 minutos haciendo estas repeticiones cíclicas y con tiempos de reposo si es que el paciente lo requiere. La otra técnica, la expiración lenta prolongada, la expiración lenta total con glotis
abierta en infralateral. Es una técnica que consiste, puede ser de dos formas. Es una técnica activa que se realiza en infralateral. El pulmón que queremos tratar, del cual queremos movilizar esas secreciones, lo vamos a colocar en el lateral que está abajo, en el infralateral, pues en posición de declive. ¿Esto por qué? Fundamentalmente porque va a ayudar la fuerza de gravedad y además la presión de los órganos del cuerpo a la compresión del pulmón. Aquí básicamente vamos a hacer de nuevo una ventilación diafragmática con una expiración lenta con glotis abierta, ¿va? Es eso fundamentalmente, el posicionamiento de nuestro paciente en decúbito lateral, colocando el pulmón a tratar en el infralateral, en la posición de declive, que haga ventilación diafragmática, expiración con glotis abierta y que esté repitiendo esta maniobra, ¿de acuerdo? Hay una modalidad del ELGOL que es con ayuda del fisioterapeuta y es básicamente compresiones torácicas al realizar esta expiración lenta prolongada. El paciente está en decúbito lateral, yo coloco manos debajo de la parrilla costal, ¿va? A nivel abdominal, tengo a mi paciente viendo hacia ustedes y entonces cuando el paciente expire y cuando yo vea que ya se va a cerrar su vía aérea, empiezo a generar presiones, ¿de acuerdo? Y esto va a generar o va a producir que se prolongue la expiración todavía más tiempo. Lo puedo combinar con técnicas de vibración, ¿no? Si aguantan la vibración, porque la técnica de vibración es pesada, pero si aguanta la vibración, lo hacemos con vibración o inclusive lo podríamos adaptar hasta con un dispositivo PEP oscilante, que el paciente haga la expiración lenta con glotis abierta, con el PEP, y que esté oscilando y esas oscilaciones van a favorecer ese aclaramiento mucociliar, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas maneras de adaptar estas técnicas para obtener justamente los objetivos que nosotros buscamos y esto en función de las disponibilidades que se tengan, ¿va? No es lo mismo un paciente en una situación vulnerable, en una situación con redes de apoyo que no están activas, que no tienen familiares cercanos, que estén en situación de calle, por ejemplo, y que no va a tener para un dispositivo PEP, que no va a tener para ir a rehabilitación a un paciente que tiene estos facilitadores. Entonces, hay que adaptarlo justamente a todo este entorno del paciente. ¿Ah? Podemos hacerlo oscilante, podemos hacerlo solito con el paciente. Si no hay si no va a estar asistiendo a estos tratamientos de fisioterapia respiratoria, pues en lateral y buscamos una pelota y que al expirar apriete la pelota hacia su parrilla costal y de esa manera hacemos la función del terapeuta más o menos y generamos esta compresión torácica y mejoramos la técnica. Aquí fundamentalmente es de gran importancia el que la veamos ingeniando para adaptar el mejor ejercicio al paciente con base en sus condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estas otras dos técnicas de aclaramiento bronquial y que son técnicas activas. Son técnicas que puede realizar el paciente y ya cuando está entrenado sin la supervisión del fisioterapeuta. Ahora, también tenemos técnicas instrumentales, ¿de acuerdo? También hay dispositivos que nos van a facilitar este trabajo de movilización de secreciones y de expectoración, ¿de acuerdo? Dentro de este grupo, pues están los dispositivos PEP o de presión expiratoria positiva. Y estos dispositivos se van a dividir en dos grupos, los PEP convencionales o estándar y los OPEP, que son los dispositivos PEP oscilantes, ¿va? ¿Qué es lo que van a producir estos dispositivos? Pues como su nombre lo dice, van a generar una resistencia a flujos expiratorios. ¿Y esto para qué nos va a servir? Oficialmente, quien nos sirve para la movilización de secreciones son los OPEP, los oscilantes. Los estándar no.
Estos nos van a ayudar a mantener la vía aérea abierta por más tiempo, evitar que se colapse, evitar hiperinsuflaciones, pero quien nos va a ayudar a movilizar las secreciones y quienes entrarían en esta categoría son los PEP oscilantes. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Pues son dispositivos que van a tener una boquilla que va a colocarle el paciente, va a ser un cierre hermético y que esta boquilla, este dispositivo nos va a producir una resistencia, ya sea a flujos inspiratorios o expiratorios. Hablando del PEP estándar, van a generar una presión positiva de entre 10 a 20 centímetros de agua, que nosotros dijimos, ¿cuántos centímetros de agua hacemos con ventilación con labios fruncidos? 5, ¿verdad? Bien. Pues los dispositivos PEP son regulables, nos van a ofrecer una presión mucho mayor, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos van a servir? Pues para prevenir el colapso alveolar, el colapso de la pequeña vía aérea que, si recordamos, estas divisiones bronquiales finales ya tienen muy poco cartílago o no tienen cartílago, fundamentalmente los bronquiolos, y entonces son vías aéreas que cuando nosotros expiramos se cierran rápidamente. ¿De acuerdo? Por su parte tenemos los PEP oscilantes, que estos, además de proporcionarnos esta presión a los flujos expiratorios que nos va a hacer una expiración prolongada, va a generar vibraciones. ¿De acuerdo? Vibraciones de frecuencias elevadas, de frecuencias suficientes para estimular el batido ciliar. Porque recuerden que nuestro sistema en condiciones de homeostasis es capaz de movilizar todas nuestras secreciones. El moco se adhiere a las paredes traqueobronquiales que están compuestas por mucosa y estas células mucosas tienen cilios y estos cilios están constantemente moviéndose. Este movimiento ciliar hace que se desplace ese moco, ¿de acuerdo? Entonces, eso en una condición fisiológica. Cuando ya hay una condición patológica, pues este movimiento ciliar pues está enlentecido, ¿va? Hay más producción de moco del que se puede movilizar. Entonces, los PEP oscilantes nos ayudan a favorecer este batido ciliar. Ya está mucho en debate si funcionan, por ejemplo, las percusiones, las palmopercusiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente las palmopercusiones, por más rápido que lo realicen, estamos a una frecuencia de menos de 5 hercios, o sea, menos de 5 palmadas por segundo. ¿Y cuál es la frecuencia del batido ciliar? Aproximadamente entre 15 a 20 hercios, ¿va? Entonces, la palmopercusión pues, no va a favorecer ese batido ciliar. Al contrario, puede ser que la secreción ya esté en vías medias, le pegamos al pobre cristiano y la secreción ya se pegó en la otra pared bronquial y entonces pues no estamos ayudando a nada, ¿va? Ahora, la vibración, ¿no? La vibración manual promete, es una técnica de mayor frecuencia, ¿no? La palmopercusión puede llegar a los 5. Las vibraciones se han visto que pueden llegar hasta 12, ¿va? Hasta 12 vibraciones por segundo. Pero, ¿cuánto tiempo podemos mantener una vibración? Segundos, muy pocos segundos, ¿de acuerdo? Hay que tener una persona bastante experimentada, una persona bastante fuerte, porque para mantener una vibración son contracciones fundamentalmente isométricas. Y mantener una isométrica potente por tiempo prolongado no es tan viable, ¿de acuerdo? Sí favorecen el movimiento ciliar, el batido ciliar, pero es una técnica que es poco factible el poder aplicarlo de manera prolongada. Entonces, pues los dispositivos PEP nos van a ayudar a eso. Es un dispositivo que va a hacer estas oscilaciones, que van a cumplir esta frecuencia de oscilaciones, que van a favorecer el batido ciliar y que van a promover esta movilización de secreciones, ¿de acuerdo? En el mercado hay muchos dispositivos PEP oscilantes. Dentro de los más conocidos,
pues tenemos el flutter, la acapella, el cornet, tenemos el cornet no es oscilante, el aeróbica, ¿va? El pari-opep, tenemos fundamentalmente esos. Y de los que he visto más frecuentemente ya en clínica es flutter y el aeróbica, ¿ah? Con una diferencia de costos pues, significativa. Un flutter lo pueden encontrar en 300 pesos y una aeróbica se lo pueden encontrar en 1,400 pesos, ¿no? Y nuevamente, solicitarlo a todos los pacientes es complicado. Va a haber pacientes que digan, sí, sin problema lo obtenemos, y la aeróbica se puede adaptar hasta una micronebulización con solución salina y puede favorecer más, ¿no? Pero ya depende mucho las condiciones de nuestro paciente. Pero existen estos dispositivos y son bastante útiles. ¿Va? Y bueno, una parte bastante fundamental del manejo del paciente respiratorio, que aunque no es una técnica respiratoria, al menos no el entrenamiento físico general, es de lo que tiene mayor evidencia actualmente, ¿de acuerdo? O sea, el ejercicio físico tiene esta recomendación fuerte para el manejo del paciente respiratorio. También tenemos el fortalecimiento, el entrenamiento de los músculos respiratorios. Ahora, pues el ejercicio físico, además de todo, va a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un paciente postrado en cama, que está haciendo ejercicio ventilatorio puramente, a un paciente que ya estamos cambiando de posición y ya estamos favoreciendo que hasta su alimentación sea distinta, ¿no? Que hasta su cuidado personal sea distinto. No es lo mismo tener un paciente en cama con cómodo para hacer popó, con un pato para hacer pipí, a que yo lo cambie a sedestación y que ya tolere la sedestación y bueno, ya lo puedo llevar al baño y ya tiene esa privacidad del paciente, ¿no? Que muchos pacientes, pareciera que no, pues les da mucha pena, ¿no? Y comen poco o hacen poco del baño, pues para evitar utilizar esos aditamentos. Y muchas veces se enferman de estreñimiento, de infecciones urinarias, para evitar de usar eso, que si nosotros entrenamos esta parte y favorecemos sus actividades básicas al menos, ahí en el hospital o en donde ustedes se encuentren, ¿no? Pero bueno, con respecto al entrenamiento de la musculatura inspiratoria, tenemos algunos indicadores, tenemos el Pmax y tenemos el Pmax. El Pmax, la presión inspiratoria máxima. En hombres está el estándar, lo normal, mayor o igual a 75 centímetros de agua. ¿Ah? En mujeres, mayor o igual a 50 centímetros de agua. Con respecto al Pmax, incrementa, porque además pues el Pmax depende de, ¿qué es la presión expiratoria máxima? Depende de la fuerza de los músculos abdominales, son músculos más grandes. Entonces el Pmax está en hombres mayor o igual a 100, en mujeres mayor o igual a 80 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacer este entrenamiento de los músculos inspiratorios? Bueno, pues tenemos también nosotros dispositivos para el entrenamiento de los músculos respiratorios. Dispositivos RMT por sus siglas en inglés. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues fundamentalmente como un entrenamiento normal, como un entrenamiento de fuerza, por porcentajes. Nosotros hacemos el entrenamiento de fuerza, entre otras cosas, por porcentaje de la repetición máxima, ¿no? Aquí lo vamos a hacer por porcentaje del Pmax. Y entonces vamos a considerar que si el paciente tiene un Pmax de 75 y hacemos una carga al 30%, pues mi dispositivo lo voy a programar a 25 centímetros de agua. Y a partir de ahí voy a estar reevaluando cada semana su fuerza y progreso en la intensidad de carga, ¿vale? Hay varios tipos de dispositivos de entrenamiento de los músculos respiratorios. Hay dispositivos resistivos, ¿no?
Estos tienen básicamente un orificio ahí ajustable que evidentemente entre más pequeño el orificio, más resistencia y viceversa, ¿no? Estos dispositivos, los resistivos, son los que han mostrado mayor evidencia. Ejemplo de ellos está el Breither, ¿no? Que no es tan caro, de hecho, es un dispositivo que está como en 700 pesos más o menos, dependiendo. Después tenemos los dispositivos threshold o de umbral. De ahí pues tenemos el PEP threshold, que básicamente consiste en un tubo de plástico con una válvula unidireccional, con un resorte, y entonces si se generan las presiones necesarias, la válvula se abre y listo, se hace el ejercicio. La desventaja del threshold es que una vez superando la presión de la válvula, la presión o la resistencia cae mucho. No se mantiene, no es la presión de la válvula, sino caen al 20% más o menos. Y el Breither, los resistivos, la presión es constante. La resistencia es constante. Por eso tienen superioridad ahí demostrada por algunos ensayos clínicos aleatorizados. También tenemos los dispositivos de hiperapnea normocápnica. Son entrenamientos de flujos altos y bajas presiones, realmente haciendo como hiperventilaciones, pero para evitar esta alcalosis respiratoria, lo que integran estos equipos es una bolsa de reinhalación. Entonces, nosotros hacemos la inspiración y la inspiración que estamos, o el aire que estamos introduciendo, pues es el aire que expiramos. Entonces, nuestros niveles de CO2 se mantienen estables. También están estos, un ejemplo de ellos es el SpiroTiger. Y pues ya, ¿qué indicaciones tienen el entrenamiento muscular inspiratorio? Fundamentalmente debilidad inspiratoria documentada. ¿Cuándo se considera que hay una debilidad inspiratoria? Cuando el Pmax es menor al 70% del esperado, que dijimos, tenemos al paciente con ventilación mecánica invasiva. ¿Se hace entrenamiento inspiratorio? Sí, es necesario hacer entrenamiento inspiratorio, pero ahí lo vamos a hacer con el ventilador, ¿va? Vamos a reducir el soporte ventilatorio del paciente. ¿En qué medida? Pues en la medida del entrenamiento. Claro, ventilación mecánica invasiva es otro tema amplio donde tenemos que considerar muchas variables del ventilador, el modo de ventilación, las constantes vitales, porque es un paciente crítico, los laboratorios del paciente. No a todos los pacientes vamos a hacer, es decir, el paciente tiene hipercapnia, si el paciente tiene anemia, si los niveles de hemoglobina están bajos, si el paciente está muy sedado, no, ¿va? Entonces, se puede hacer, es necesario hacerlo, fundamentalmente aquellos pacientes con destete difícil, aquellos pacientes que ya intentaron extubar, pero nomás no pasan las pruebas de ventilación espontánea, pues en ellos hay que entrenar estos músculos inspiratorios. Y para estos pacientes que desean como optimizar su rehabilitación pulmonar, que a lo mejor no tienen problemas, no tienen debilidad inspiratoria, pero saben que su periodo de rehabilitación pulmonar es de 2 semanas y quieren irse lo mejor posible, pues en ellos también se aplica, ¿de acuerdo? Con respecto al ejercicio, ya casi estamos terminando. Con respecto al ejercicio físico en pacientes hospitalizados, es paciente que está ingresado con neumopatías, ¿de acuerdo? Tenemos 2 tipos de entrenamiento. El entrenamiento de resistencia, entrenamiento aeróbico. ¿Cuál es lo sugerido, al menos por los últimos artículos, las últimas guías de práctica? Una frecuencia de 3 a 5 veces por semana con una carga de mayor o igual al 60% de su capacidad máxima. Si no tenemos prueba de esfuerzo, si no sabemos este VO2 max, lo hacemos por escala de Borg, ¿va? Recuerden, es una escala de percepción del esfuerzo, en donde hago ejercicio y le pido al paciente, al menos es calificación de Borg modificado, porque la de Borg original es a 20 puntos, este es Borg modificado que es a 10 puntos, de 4 a 6, es decir, que el paciente percibe el esfuerzo como moderado, o sea, no ligero,
ya está más fuerte el esfuerzo físico. La duración del ejercicio, de la sesión, lo ideal es de entre 20 a 60 minutos, con sus periodos de reposo, evidentemente, y la modalidad puede ser continua, una actividad continua o interválica, con periodos de menor intensidad. Por parte del entrenamiento de fuerza, aquí pues es importante, igual un paciente hospitalizado, hay que considerar pues los laboratorios, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene, fundamentalmente de aquí lo que vamos a ocupar es el estudio de una gasometría y el estudio de una biometría hemática, ¿va? Que son pacientes a los cuales les hacen esos estudios rutinariamente, ¿va? Entonces, si el paciente tiene una hemoglobina mayor o igual a 10, vamos con el trabajo activo, se puede. Si el paciente tiene una hemoglobina menor a 10, ahí vamos a irle midiendo, ¿va? Podemos hacer ejercicio activo asistido viendo respuesta con oximetría de pulso. Y pues si no hay una contraindicación, adelante, 2 a 3 veces a la semana, 1 a 3 series de 8 a 12 repeticiones y con una carga de mayor o igual al 60% de la repetición máxima, ¿de acuerdo? Este entrenamiento pues va a favorecer o va a mejorar la calidad de vida de la persona, fundamentalmente la fuerza en miembros superiores e inferiores, que van a favorecer a transferencias, a que el paciente cambie de posición, a que el paciente esté de pie, a que el paciente deambule, etc., etc., etc. ¿De acuerdo? Y esta tendencia también es importante de evitar la fragilización del paciente, ¿va? Un paciente que está hospitalizado no es sinónimo que sea un paciente que no pueda hacer nada. Es importante integrar en nuestra evaluación justamente esta capacidad. Eso es lo importante. Nosotros estamos evaluando al paciente en decúbito supino, está bien, en Fowler, está bien, lo pasamos a sedestación, está bien, lo bipedestamos, está bien, vale, ya tenemos nuestra referencia y de ahí para arriba. Y bueno, las metas de actividad física serían las siguientes. Meta semanal, mayor o igual a 150 minutos de una actividad de intensidad moderada. Esto es mayor o igual a 3 METs o mayor o igual a 75 minutos por semana de actividad física vigorosa, es decir, mayor a 5 METs, o que el paciente por semana esté acumulando, por día esté acumulando entre 7,000 a 10,000 pasos al día. ¿De acuerdo? Y pues ya, ahí tenemos alguna de la evidencia que hay de nuestras técnicas con respecto a patologías específicas. Tenemos en fibrosis quística, técnicas de aclaramiento bronquial, realmente todas, hay una evidencia fuerte, todas mejoraron la condición del paciente, no hay una que sobresalió sobre la otra, la elección depende de qué, del gusto del terapeuta y del gusto del paciente, fundamentalmente. En bronquiectasias hay una evidencia moderada para el uso de dispositivos PEP oscilantes para la técnica de expiración lenta total con glotis abierta en infralateral. Mejora la expectoración, mejora la calidad de vida, ¿va? Esto fundamentalmente en pacientes estables. Tenemos para EPOC, fundamentalmente para el fenotipo productor, porque hay una línea de pacientes con EPOC que no son productores de secreciones. Para los que sí expectoran, hay una evidencia limitada en las técnicas de aclaramiento bronquial, pero hay esta ligera evidencia de que pueden reducir la estancia hospitalaria y que favorece la expectoración cuando hay secreciones abundantes, ¿va? Y en pacientes con enfermedades neuromusculares hay evidencia baja, pero es bastante consistente de que maniobras de tos asistida, ya sea manual o mecánicamente, técnicas de aclaramiento bronquial pasivas, las que hace el fisioterapeuta como aceleración de flujo expiratorio, pues tienen bastante efectividad, ¿de acuerdo? Lo que sí, pues es que hace falta muchísima investigación.
Hace falta que se generen nuevos estudios controlados, aleatorizados, que aporten evidencia a nuestro campo de acción fundamentalmente. Hablando de fisioterapia en UCI, ya son últimas dos módulos que vamos a ver. Pues cada vez vamos ganando más reconocimiento, más pertinencia en estas áreas y fundamentalmente en UCI, en el que ya se está documentado por varios artículos que en la primera semana de un paciente con intubación endotraqueal se pierde el 30% de la masa muscular en 7 días. O sea, es una pérdida bastante importante. Entonces, aquí definitivamente nosotros vamos a tener mucha cabida, estamos teniendo mucha cabida. Están ya estudios acerca de estimulación eléctrica neuromuscular en pacientes inconscientes, ¿no? Para evitar que haya esta atrofia muscular importante y además que pues también por los avances médicos, antes los pacientes de UCI prácticamente un gran porcentaje moría y actualmente ya no. ¿Va? Ya más del 90% de los pacientes críticos ya sobreviven por todos estos avances también en la medicina. Entonces son pacientes que van a tener muchas secuelas, van a tener debilidad adquirida en UCI, vamos a tener miopatías adquiridas a UCI, ¿va? Vamos a tener neuropatías del enfermo crítico, vamos a tener hay un montón de cuadros que se presentan en esta área. Antes nuestro rol era el de prevención, manejo de complicaciones respiratorias y el destete ventilatorio. Ya las nuevas líneas de fisioterapia respiratoria amplían este rol a movilización temprana, una rehabilitación activa, a la mejora de la fuerza, independencia funcional y pues también favorecemos la reducción del síndrome confusional agudo o delirium del paciente. ¿De acuerdo? Ya hay criterios de seguridad establecidos. Está el de Hudson del 2014, si no me equivoco, en donde nos indican cuáles son los criterios de seguridad para la movilización del paciente crítico, ya sea si es movilidad activa o si es movilidad pasiva, cuáles son los parámetros de seguridad. Fundamentalmente, una presión arterial media menor a 110, mayor a 60, frecuencia respiratoria menor a 30, frecuencia cardíaca menor a 140, y bueno, algunos marcadores ahí de laboratorio que ustedes pueden consultar en ese artículo que es bastante difundido en los fisioterapeutas que pues nos dedicamos a la fisioterapia hospitalaria. ¿Va? Es importante hacer intervenciones progresivas, es decir, empezar con ejercicios en cama, modificar a semi-Fowler, Fowler, sedestación, bipedestación, marcha, hasta todo lo que más se pueda en el paciente. ¿De acuerdo? Y recordar que formamos parte de un trabajo, de un equipo interdisciplinario, multidisciplinario. Cada uno tenemos una función importante, evidentemente. O sea, el enfermero aporta mucho al paciente hospitalario, el médico aporta su parte al paciente hospitalario y definitivamente nosotros favorecemos la funcionalidad del paciente hospitalario. ¿De acuerdo? Lo descompuse. Y bueno, gracias por su atención. Cualquier duda o algo en lo que les pueda ayudar, ahí pueden contactarme con todo gusto. Sí, claro, claro. Y vamos a proceder a una sección de preguntas y respuestas. Si es que existieran, con todo gusto podemos aportar a ustedes. Sí, por allá. Gracias. Son técnicas que requieren mucha práctica para dominarlas, aprenderse todas las técnicas también. Entonces, ¿qué opinas de las certificaciones que solamente son de sábado y domingo? Porque anteriormente yo trabajé en un teletón y los fisios se estaban todo un mes practicando desde parte teórica, muchísima parte práctica, estaban como 10 horas. Y al final, pues tener que hacer un examen, ¿no? Donde ya se ve que dominan las técnicas. Pero ahora ya hay
certificaciones de nada más sábado y domingo y te dan documento. Cuando es un área pues vital, porque si no haces una maniobra correcta, puede haber una broncoaspiración. Algunas de las técnicas que mencionaste, pues pareciera que son en pacientes adultos sin problemas cognitivos que cooperan, pero pues hay pacientes con parálisis cerebral o pacientes, por ejemplo, los neuromusculares, que pues no hay, sería muy fácil que pudieran hacer un broncoespasmo o broncoaspiración. Entonces es bastante delicada esta área y sin embargo pues hay certificaciones de sábado y domingo. ¿Qué piensas de ellas? Sí, es un punto importante lo que menciona el compañero, el colega, y yo creo que es parte de desarrollar esta conciencia por parte de los fisioterapeutas. Hay fisioterapeutas en formación, justamente hemos visto un panorama general de las técnicas, son técnicas que requieren conocimiento de la técnica y necesitan el desarrollo de la habilidad para realizar la técnica. Entonces, pues definitivamente yo considero que las capacitaciones en las certificaciones son en parte tramposas porque pues buscan un fin comercial y un beneficio económico para el ponente, evidentemente, y creo yo, desde mi perspectiva, desde mi experiencia incluso, no buscan que el paciente, que el estudiante adquiera todas estas capacidades, porque ya después te generan la certificación. Ahora ya tienes esta, ahora te vamos a generar el segundo nivel para que seas más bueno en esta técnica. Entonces, yo pienso que si quieren formarse en esta línea, al menos se metan en un diplomado, ¿no? Que los diplomados sabemos que son al menos 120 horas, al menos 6 meses, en donde tenemos la revisión bibliográfica y de repente sesiones intensivas, pero de pura práctica, ya cuando nosotros estudiamos la técnica y demás, y pues sí es importante definitivamente porque pues aquí no estamos viendo paciente, pero un paciente va a tener un montón de condiciones, va a tener sonda Foley, puede tener una gastrotomía, puede tener una línea arterial, puede tener un montón de cosas que no nos las especifican la bibliografía, los libros, pero que lo vemos ya en el momento y son adaptaciones a la técnica. Ya no vamos a aplicar la técnica que estudiamos en teoría, ya es esa técnica más la adapto para la condición específica de mi paciente. Pero sí, buena observación, gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Sí. Sí. En la prescripción de ejercicios en rehabilitación habló sobre Bueno, la recomendación en ejercicio terapéutico general es que antes de que tú progreses al ejercicio de fuerza, el paciente ya tenga el arco de movimiento completo o funcional. Entonces, ¿en qué momento lo aplico? Desde el primer momento, o sea, antes del ejercicio de fuerza, yo empiezo con movilización activa y en esa movilización activa agrego estiramiento miotendinoso, alcanzo mi arco funcional y en ese momento empiezo con la fuerza. Porque recuerden, si nosotros entrenamos fuerza antes de tener el arco de movimiento completo, el paciente pues, puede generar patrones motores anormales, ¿de acuerdo? Sí, me parece que acá. Hola, bueno, yo tengo 2 preguntas, voy a tratar de que sean lo más general posible. ¿Se escucha ahí? Sí, ok. Ok, hablábamos acerca de la palmopercusión. Yo estoy un poquito en duda porque a mí en mi caso yo la empleo bastante y me genera bastante efectividad en la cuestión de expectoración. Sí, sí es cierto, sí se genera un cierto atrapamiento, pero al menos yo en cuestión la genero con un poquito de exhalación resistida con un poquito de glotis permeable, es decir, un palmopercusión con un acto seguido de por parte del paciente. Eso también genera bastante ayuda y también incita mucho la expectoración con tos y de forma muy efectiva. Entonces, recomendación, ¿la uso, la sigo usando o le mermo un poco? Ok, la palmopercusión es una técnica que acompaña a otras técnicas de drenaje bronquial, ¿de acuerdo? Hay varias precauciones e incluso contraindicaciones de la palmopercusión. Es verdad que nos va a generar una expectoración, fundamentalmente un reflejo tusígeno,
¿de acuerdo? Y cuando las secreciones ya están en vías centrales, tú haces palmopercusión y esa onda de presión moviliza la secreción en la vía aérea central y eso estimula un reflejo tusígeno que al paciente lo va a hacer expectorar, ¿de acuerdo? Pero hay varias precauciones que se deben de tener, como si el paciente tiene un sangrado activo, la hemoptisis, si el paciente tiene hipertensión, o sea, hay varios factores o variables que cuentan al momento de elegir esa técnica. Yo elegiría actualmente ya una maniobra más sutil como un dispositivo PEP oscilante. ¿Va? Vale, gracias. Bueno, es en cuestión de que el paciente tenga la posibilidad de adquirir el producto. Claro. Vale. Bueno, esa era una. Y dos, ahorita se mencionaba también acerca de un broncoespasmo. Yo en lo personal nunca me ha tocado presenciar uno tal cual, pero no me gustaría tampoco. Y quisiera saber qué es lo que recomendaría para justamente no meternos en esa área de peligro con el paciente y si en algún momento dado se llega a ese punto, ¿qué hacer? Ok. O sea, la pregunta es, ¿qué no hacer? Y ya que se llegó, ¿qué se hace? Y como instancia rápida. Sí, hay pacientes que tienen esta susceptibilidad a la producción de un broncoespasmo. Definitivamente es una situación pues de urgencia médica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se produce? Fundamentalmente cuando están manejando los flujos expiratorios de manera inadecuada, ¿de acuerdo? Si tú haces una expiración forzada, una técnica de expiración forzada, pero en vez de hacerla con glotis abiertas, la haces con labios fruncidos, eso produce turbulencia en la vía aérea que puede derivar en un broncoespasmo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una maniobra pasiva de aceleración de flujo expiratorio y también la forma de expirar el aire del paciente no fue la correcta, no fue con glotis abierta, esa presión interna también nos genera turbulencia que nos puede derivar en un broncoespasmo. ¿Cómo se ve el broncoespasmo? Pues básicamente el paciente presenta una disnea importante, está acompañada de una desaturación y ¿qué es lo que debes de hacer? Pues en el momento cuando tú sospeches de un broncoespasmo, notificar al servicio, en una instancia hospitalaria, notificar el servicio de enfermería, al servicio de medicina, si no, pues es la administración de algún broncodilatador, ¿de acuerdo? Gracias, gracias. Sí. Y creo que ya, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, bueno, pues con esto damos fin a la ponencia del maestro José Roberto Rojas. Expo Medical le da un reconocimiento por su participación y nosotros lo despedimos con un aplauso, por favor. Gracias, maestro.